Hola. 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 ¿Se conocen todos? No. ¿Y todos son de aquí? ¿Sí? ¿Tú sos guatemalteca? Sí, ¿por qué? Pensé que eras extranjera. Sí, yo también. No, yo soy de aquí. Siempre me pasa. En realidad a toda mi familia nos viven preguntando de dónde somos y todos somos de aquí. Mis abuelos vinieron de Alemania hace más de 100 años. Tal vez porque tenés la piel más clara. Sí, de plano. ¿Y qué les ha parecido la exposición? Bonita. Sí, muy interesante. ¿Y a ustedes? Pues un poco complicada. Sí, especialmente eso de los grupos, que si ladinos o que si indígenas. Sí, cabal. Me parece que no deberíamos separarnos en grupos. Yo, por ejemplo, no tengo problemas con nadie ni con ningún grupo de nada. Yo tampoco, la verdad. Bueno, yo tampoco, pero sí sé que siempre han habido problemas entre la gente. Mis abuelos me han contado muchas cosas. Por ejemplo, De cuando vinieron los españoles. Cuando llegaron los españoles vinieron a quitarle la tierra a los indígenas. hay unas cartas que escribieron los indígenas al rey para explicarles los problemas que estaban teniendo. Hay un libro que se llama Nuestro pesar, nuestra aflicción, y en una de sus páginas dice: Aquí tienen la aflicción que nos causan los señores aquí en Guatemala. Ahora los españoles nos invaden y nos quitan la tierra. Y también los obligaban a trabajar y a pagar un impuesto. Sí, el impuesto se llama tributo. ¿Y qué era? En el mismo libro encontramos otra carta que nos habla del tributo. A toda persona lograban con un tributo anual de 3 tostones, una fanega de maíz y una gallina de Castilla. Es decir, que nuestro único salario fue siempre encarcelarnos. ¡A la gran! Si no pagaban los metían a la cárcel. Y no había nadie que los ayudara. A veces la Iglesia Católica y uno que otro español. En el libro Los Anales de los Cachiqueles encontramos al principal Francisco Hernández Arana hablando sobre Alonso López de Cerrato, que gobernó Guatemala entre 1548 y 1555. Decía: Cuando llegó Cerrato rebajó los impuestos a la mitad, suspendió los trabajos forzados e hizo que los castellanos pagaran a los hombres grandes y pequeños. El señor Cerrato alivió verdaderamente los sufrimientos del pueblo. ¿Y los indígenas nunca protestaron? sí, hubo muchísimas rebeliones. Miren ahí. ¿Dónde? Ahí, mira. Ustedes también, los que están viendo la exposición. Miren para atrás y verán que ahí están. Son muchas, ¿verdad? Ahora, miren de nuevo para acá y sigamos. En el Archivo General de Centroamérica hay un documento sobre un motín en Patsitzía donde cuentan cómo la población se resistió a pagar el tributo. Ya van corridos 8 meses del año y no hemos podido recaudar nada. Esta irreverencia va en aumento día a día. En el libro Una rebelión indígena en el partido de Totonicapán, Daniel Contreras dice: Aseguraron claramente que no pagarían la contribución más que los matasen. Desde ese instante ya fue una lucha reñida porque tuvimos que lidiar personalmente con los más atrevidos. Son muchos los heridos. Entonces, por el tributo es que hay tantos problemas entre españoles, indígenas y criollos. Son muchas cuestiones, pero obligar a los indígenas a pagar el tributo, a realizar trabajos forzados y quitarles sus tierras son las causas principales. ¿Y los ladinos en dónde entran? Bueno, hay que recordar que cuando se empezó a utilizar el término ladino era muy amplio. Al principio se le empezó a llamar ladino a toda la gente que era mezclada, a los que nacían de una mezcla de indígena con español o con esclavos africanos. En 1832 el historiador Manuel Montúfar contó en sus Memorias de Jalapa: Se compone la población de toda la República de criollos blancos, hijos o descendientes de españoles, un corto número de españoles europeos, castas diversas conocidas allí vulgarmente con el nombre de ladino, y por fin los indios o aborígenes, y en las costas del norte unos pocos negros. Y más adelante, en 1880, se empezó a decir que la población se dividía en indígenas y ladinos. Pero en un principio los indígenas y ladinos se llevaban. Al principio, los ladinos eran mal vistos por los españoles por ser mezclados, y los indígenas desconfiaban de ellos por no ser indígenas. Pero tampoco tenían tierra. Algunos sí, algunos no. ¿Y los que no, cómo hacían? Bueno, mientras algunos trabajaban en fincas, otros veían la manera de alquilar, comprar
y hasta quedarse con la tierra de los indígenas. Pero después de la independencia, los ladinos empiezan a tener más importancia. Algunos junto con los criollos participan en el nuevo gobierno, o algunos se vuelven comerciantes, y otros se vuelven terratenientes y propietarios de grandes fincas y comienzan a sembrar principalmente café. Mis papás cuentan que antes, hace tiempo, sus familiares tenían tierras, pero cuando se las quitaron, se vinieron a la capital. ¿Conocen a Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco que ganó el Premio Nobel de Literatura? Sí. Él decía: se le despojó del último pedazo de tierra, cayendo en manos de los terratenientes ladinos que le obligaron a vender, o de las autoridades o particulares poco honrados que se lo quitaron. Sí, eso era lo que decían mis abuelos, que los ladinos se aprovecharon. Hey, pero yo soy ladino y estoy aquí platicando con ustedes. Sí, no hay clavo. Es solo que me enojo cuando hablo del pasado de mi familia y pensar que mucha gente pasó por eso. Sí, lo siento. Es difícil no enojarse con tantas cosas que escucha uno desde siempre. Bueno, viéndolo así, me puedo imaginar que fue muy doloroso. Por ejemplo, mis padres cuentan que antes, cuando eran pequeños, ellos no podían viajar en la parte de enfrente del bus porque estaba prohibido. O sea que si nos hubiéramos encontrado en aquella época no podríamos estar hablando como lo estamos haciendo ahora. ¿Y qué piensan de eso? Es triste. Sí, cierto. Pero también había ladinos pobres que no tenían tierra. ¿Qué pasaba con ellos? Si bien a los indígenas les tocó la peor parte, a muchos ladinos les tocó la misma suerte. Debido a las grandes fincas, era necesario no solo los trabajadores para la tierra, sino también crear nuevos caminos para transportar los cultivos. Pero como el trabajo era muy pesado, entonces el gobierno crea leyes para obligar a la gente a hacerlo. En el reglamento de jornaleros se dice que los pueblos de los indígenas proporcionen a los dueños de fincas que lo soliciten el número de mozos que fuera necesario, hasta 50 o 100, según sea la importancia de la empresa. También se dice que tenga usted especial cuidado en castigar con todo el rigor que señalan las leyes de policía a los mozos que, evadiendo el cumplimiento de su obligación, defrauden a los agricultores. ¿Y hasta cuándo duró eso? En 1944, con la revolución, cambió un poco la situación. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100,000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. Pero a pesar de la revolución del 44 siguieron muchos problemas. ¿Sí? ¿Y después qué pasó? Si quieren, seguimos viendo la exposición y lo averiguamos. Sí, está bien. Vamos, síganos ustedes también.